Bueno, muy buenas noches. Vamos a invitar aquí al doctor Raudy. Doctor Raudy presente. Gran maestro Raudy, Profesor ¿cómo Osmar, vas? profe, bueno, muy feliz Acá tratando de resolver algunos problemas técnicos, pero bueno, Ok, ok, ahí comprendo. vamos. ¿Cómo va todo? Sí, realmente yo creo que vamos a arrancar. Realmente creo que va a tocar es compartir la pantalla a mi computador. Traté de tener una mejor nitidez y de pasarlas acá al celular, pero no alcancé por cuestiones de tiempo. Pero bueno, ahí la voy proyectando. Tú me dices si se ve bien o si mejoramos algo. Estamos nítidos, ¿Se ve profe. Yo creo que perfecto? podemos arrancar, ¿sí? Y luego hacemos el conversatorio y resolvemos dudas. Me parece Perfecto. perfecto. Claro que sí. Perfecto, bueno, muy buenas noches a todos. Quiero saludarlos en esta noche. Voy acá a voltear mi cámara un momento. Muy bien. Hola a todos. Mi nombre es Osmar Pérez, soy cardiólogo, internista de la Universidad del Bosque, de la Clínica Shayo y de la Clínica Los Cobos. Y pues hago parte de esta iniciativa de un grupo de médicos, pues digamos en cabeza del doctor Rowdy, el doctor Oscar Cárdenas. Y nada, quiero felicitarlos y agradecerles por invitarme a ser parte de este bonito proyecto. Yo creo que en este momento tenemos grandes problemas a nivel mundial y nacional por todo lo que estamos viviendo con esta pandemia del coronavirus. Yo creo que los que estamos acá presentes tenemos una gran pasión por la educación médica. El doctor Rowdy, como ustedes lo conocen, es uno de los profes de las redes grande y que nos ha aportado mucho. Y el doctor Cárdenas, yo creo que está, pero mejor dicho, hoy en día es uno de los líderes grandes de esta parte de la educación médica a través de redes. Y les agradezco la invitación. Ustedes saben que de mi parte, para mí, la educación médica es una pasión. Y si podemos llegar a médicos de todos los lugares de Colombia y de otros países, eso pues a mí me hace muy feliz. Yo creo que estas sesiones están aportando mucho porque muchos médicos pues tenemos dudas, todos estamos aprendiendo. Yo soy cardiólogo, pero llevo más de 2 semanas solo estudiando COVID y aprendiendo y volviendo a repasar cuidado intensivo, intubación, protocolos y pues A eso ha todos. sido tremendo. Sí, yo sé que todos estamos en lo mismo y nada, qué bueno que estas sesiones puedan ayudarnos a enriquecer y a tener pues cada vez más conocimientos. Como ustedes Bueno, saben, pues la pandemia del COVID, pues quizás la representación grande es por síntomas respiratorios, pero nos estamos dando cuenta cada vez más que hay un gran compromiso cardiovascular y pues esa es la idea de esta presentación, mostrarles qué está saliendo. así es. Ustedes pueden saber que ya llevamos 4 meses, prácticamente ya es abril, y la explosión de publicaciones acerca de COVID ha sido tremenda. La publicación de guías, ustedes ven que los españoles tienen muchísimo, los italianos, los chinos son los que más tienen data, pero la idea del día de hoy es que les voy a dar algunas referencias que ya tenemos en Colombia y obviamente les voy a dar las referencias desde el punto de vista de cardiología, las Ok, cardiovasculares, ¿vale? ok, Eh, es importante, pues, el doctor Osmar, creo que siempre se queda corto. Él es internista cardiólogo y es un experto en falla cardíaca, ¿no? Además, está estudiando de manera permanente ese tema, escribe para la Revista Colombiana de Cardiología y además de eso, tiene muchos conceptos claros de epidemiología. Y algo fundamental y por lo cual nace esta iniciativa es básicamente porque queríamos tomar todos los puntos importantes de COVID, pero inicialmente se pensó que era una enfermedad netamente respiratoria. Ya sabemos que una gran cantidad de personas tienen insuficiencia renal, están haciendo miocarditis y están haciendo encefalopatías por COVID-19. Entonces, realmente el espectro de la enfermedad ha venido cambiando mucho y pues de acuerdo, por ejemplo, los que estamos en Colombia, de acuerdo a lo que nos dice el Instituto Nacional de Salud, que pudieron ya genotipificar el virus, probablemente la cepa que tengamos nosotros tiene una diferencia casi del 20% a la cepa que estaba con los chinos. Y eso probablemente le dé otras características de acuerdo a virulencia,
de acuerdo al cuadro sindromático que viene a presentar. Y una de las cosas que eso los vamos a hablar después que el doctor Osmar haga su presentación, son dudas muy particulares con respecto a los IECAS, a los ARA2, a los betabloqueadores, a los AINES y Correcto. demás. Entonces luego resolvemos esas dudas. Profe, yo creo que podemos arrancar de una vez con su charla. Yo no Bueno, sé si listo, tiene muy algo bien. más que decir. O vamos a entrar en materia porque la gente ya quiere que entremos en materia. Bueno, Ok, muy bien, esta es profe. mi presentación. Realmente es enfocada en la parte cardiovascular. Pues nada, acá nuestro querido COVID. Voy a mostrarles acá pues mis conflictos de interés principal es este amor que tenemos por la academia y por el conocimiento y pues obviamente ninguno de nosotros recibe ningún honorario por hacer esta actividad. Lo hacemos con todo el corazón y con toda la pasión que tenemos por la medicina. Miren ustedes que ser médico es ser maestro. Realmente nosotros empezamos así, como aprendiendo en los hospitales con alrededor de la cama de un paciente y hemos ido evolucionando a aulas de clase, auditorios, salones de conferencia y como estamos hoy en día acá, pues frente a un computador, frente a una red para poder ampliar nuestros conocimientos. Y los médicos no solo nos quedamos en eso, de ver pacientes, sino de ser maestros, maestros de nuestros pacientes y maestros de otros médicos, de otros colegas y enfermeras y del personal de salud. Entonces, doctor Rowdy, doctor Cárdenas me invitan aquí a hablar de COVID y pues yo estaba un poco así, un poco como bueno, esta explosión de 1 millón de artículos saliendo todos los días, guías, todo el mundo compartiéndote la guía de Corea, la guía europea, la guía española, bueno, vamos a tratar de sintetizar todo eso y que ha salido en enfermedad cardiovascular. Podemos buscar un método en que yo les comparta, realmente puede ser por la misma página, esta bibliografía principal, pero se las voy mostrando aquí en las diapositivas, en donde pues saco la principal información para que ustedes puedan ver. Básicamente, este artículo es clave, es de Circulation y es quizás de los más importantes que nos va a esclarecer todo lo que sabemos sobre COVID y enfermedad cardiovascular. Miren ustedes que desde el diciembre del 2019 se prende una alerta, una alarma desde Wuhan, en China, en donde nos dicen, miren, ojo que parece que hay un virus, un beta coronavirus, que está, digamos, surgiendo como un agente infeccioso y parece ser que pues el murciélago, los murciélagos son los que empiezan a tener esta posibilidad de ser huésped original e intermediario en la aparición de los primeros casos por COVID. Entonces, desde allí nace este artículo de Circulation, nos va contando cómo es esa historia y cómo desde el murciélago y a través de otros animales puede llegar hasta el hombre. Miren ustedes que los síntomas principales que nos describen en esta bibliografía son principalmente respiratorios y miren ustedes que la fiebre es el más común. Por eso ya ustedes ven que en muchos hospitales se está haciendo como tamización de tomar la temperatura y demás, porque se ven más del 88% de los casos. Disnea, cefalea, congestión nasal, digamos que síntomas gripales habituales de una influenza, ¿sí? Disnea, y cada vez nos reportan más, no lo puse acá por cuestiones de tiempo, pero nos están reportando mucho y ya tengo conocidos que han desafortunadamente tenido COVID y pues pierden el gusto y el olfato. Entonces es muy importante hacer esas preguntas y algunos tienen ya manifestaciones en piel. Pero vemos acá los más frecuentes, diarrea, disnea, náusea, vómitos, mialgias, dicen que son unas mialgias tremendas. Pero miren ustedes que sale esta otra publicación, que ya es de los europeos, en donde nos mira, acá les dejo la referencia y se los voy a hacer poner más gráfica en otros posts, pero es de los europeos lo mismo, esto es reciente, esto es marzo de este presente año y nos muestra este mapa de cómo se ha ido difundiendo el COVID a nivel mundial y nos dice, mire, ojo, pero también tenemos implicación cardiovascular y a pesar de que inicia en la parte respiratoria, empieza a tener interacciones con el aparato cardiovascular y vamos a hablar de aquí en adelante del receptor de la ECA2 que nos hace como un intermediario entre el COVID y este virus para poder meterse o introducirse dentro de las células. Una gran cascada o una gran tormenta de citoquinas. Ese es un concepto que yo creo que la mayoría de artículos mencionan, como una tormenta de citoquinas que finalmente va a llevar a un compromiso miocárdico. Acá nos mencionan diferentes virus que ya se han identificado en años previos de coronavirus,
con diferentes síndromes, con el SARS, el MERS. Y miren ustedes que todos tienen manifestaciones cardiovasculares, de algún modo. Hipotensión, taquicardia, arritmias, alteraciones ecocardiográficas, miocarditis, que cada vez, digamos, se reporta más en el mundo, y con este COVID-19 nos reportan lesión miocárdica o injuria miocárdica, choque y arritmias en un gran porcentaje. Se está viendo muchísima arritmia. Y digamos que en las series dicen que puede ser más del 16% de arritmias de esos pacientes que requieren cuidados intensivos. Esta otra bibliografía es del JAC, también 17 de marzo, todo es reciente. Ustedes que tenemos bibliografía de menos de un mes, en donde dice cómo pueden ser las secuelas cardiovasculares y claramente nos mencionan arritmias, miocarditis, descompensación de falla cardíaca, más de un 24% hace descompensación de falla cardíaca. Y ustedes que vemos mucho tromboembolismo. Eso si ustedes ven las guías recientemente publicadas por la Asociación Colombiana de Infectología y pues las otras que tenemos de España y demás, nos hablan de medir dímero D y que es un factor pronóstico. Entonces parece que se aumentan los productos de degradación del fibrinógeno, hay más riesgo de coagulación intravascular diseminada y más riesgo de que tengamos eventos tromboembólicos. El papel de la ECA realmente es muy interesante porque hay evidencia a favor y en contra. Es decir, hay evidencia que nos dice, ojo, puede ser deleterio. Acá les recomiendo esta del JAC, es del 17 de marzo de este año, y nos dice o nos sugiere pues que esa interacción entre la ECA2, ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina, pareciera que, digamos que favorece la injuria pulmonar, la inflamación, el edema, ¿sí? Y que cuando usáramos inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de angiotensina, puede ser que se favoreciera la entrada del virus y se favoreciera la inflamación pulmonar. Sin embargo, yo creo que es muy divergente la evidencia allí porque también ya cada vez hay más artículos que no, que por el contrario, que al usar estos inhibidores del sistema renina angiotensina aldosterona tenemos efectos protectores. Entonces, digamos que esto está en estudio, muchos modelos son murinos, Esto es un resumen que hicimos del ACC, lo publicamos para la puesta al día y realmente nos dicen, mira, hay varias series, por ejemplo, esta es una muy importante donde analizan como tal y específicamente la enfermedad cardiovascular en más de 138 pacientes y más del 16% tuvo alguna arritmia, más de 7% alguna lesión y ya cada vez salen más pacientes con infarto del miocardio que se desencadena en medio de todo este estrés, miocarditis y llegar a choque. Y lo más interesante es que cuando ustedes ven, dicen en las series, más del 80% tiene síntomas leves y la mortalidad y la letalidad baja, 2, 4%. Pero miren ustedes que cuando el paciente tiene enfermedad cardiovascular, aumenta hasta el 10%. Es decir, los pacientes con enfermedad cardiovascular son más vulnerables, más propensos y tienen una letalidad más alta. ¿Qué más vemos a nivel de cardiología? Nuestros pacientes cardiovasculares son hipertensos, muchos y diabéticos o con antecedentes de enfermedad respiratoria. Todos estos tienen una letalidad mucho mayor. Vamos a ver que en las diferentes series hay una gran cantidad de hipertensos y el ser hipertenso hace que estos pacientes sean más vulnerables al COVID. En cuanto a fisiopatología, este mismo artículo de Circulation de marzo de este presente año también nos habla como de cómo podríamos hacer ese abordaje. Y miren ustedes que en las guías están proponiendo, midamos dímero D, LDH, ferritina. ¿Y qué pasa cuando salen elevadas? Pues son factor de mal pronóstico y nos está diciendo que hay una tormenta de citoquinas y eso a su vez puede desencadenar daño miocárdico. Es decir, el propio virus desencadena una explosión de citoquinas, pero también directamente podría influenciar sobre el miocardio y producir lesión. Miren ustedes acá un esquema del virus de esta misma referencia bibliográfica y su relación con la ECA. Y miren ustedes que el virus con sus spikes, estas que tiene aquí en la periferia, podría unirse al receptor de la ECA, que como ustedes saben, pues está en muchísimos tejidos. Quizás donde más se encuentra es en el tejido pulmonar, pero están diferentes tejidos en el endotelio, a nivel gastrointestinal, pero el hecho de tener esa gran cantidad de ECA en el tejido pulmonar hace que los pacientes, pues la principal manifestación sean síntomas respiratorios, SDRA, como estamos viendo, estos casos que nos envían y que nos mandan fotos de tomografías, radiografías y que ya ni siquiera
son exportados, sino que ya en nuestras clínicas estamos viendo que realmente hay un compromiso pulmonar importante, pero todo parece que empezó acá con esa unión a la ECA. Esto es bien bonito. Miren ustedes del New England Journal of Medicine de hace 2 días. Nos muestran qué pasa con esa inhibición del eje renina-angiotensina-aldosterona en pacientes con infección por COVID. Miren ustedes que más del 15% en China, por lo menos, tenían hipertensión. De hecho, es la comorbilidad más reportada en todas las series. Y digamos que es algo bien interesante y lo reportan mucho como en diferente literatura, que no todo el mundo tiene tratamiento para la hipertensión arterial. Por ejemplo, en esta cohorte de China, 30-40% eran tratados y solo el 25-30% tenían, por ejemplo, un IECA, un ARA2 y estaban tratados con eso. Entonces, es bien interesante y nos dice, bueno, ahora tomemos esa cohorte y miremos qué pasa con los que tenían IECA o ARA2. Y se ven efectos incluso protectores, que es lo interesante. Acá hay autores súper importantes, McMurray, el doctor Solomon, que son autores de importantes estudios en falla cardíaca y en hipertensión, para que ustedes puedan ahí referenciarlos. Miren ustedes que acá nos esquematizan claramente y nos dicen, miren, la angiotensina 1, 2, el receptor de la ECA, el receptor ECA2, y nos dicen cómo el virus del SARS-CoV-2 se puede meter a los neumocitos a partir de su unión con la ECA. Y acá salen puntos donde nosotros bloqueamos medicamentos que utilizamos como los IECAS, acá para bloquear esa formación de angiotensina 1 a 2 o los ARA2 para bloquear al receptor de angiotensina 2. ¿Qué hace esa ECA2? Básicamente convierte la angiotensina en angiotensina 1,7. Esa angiotensina 1,7, digamos que tiene un factor protector. Entonces, ahí es donde viene, digamos, la hipótesis de que realmente utilizar IECAS o ARA2 no sería deleterio, sino por el contrario, podría tener un efecto protector, podría tener un efecto a nivel protector pulmonar sobre todo. Pero bueno, digamos que esto pues lo va describiendo el artículo y nos da algunas recomendaciones que las resumí acá. Y es básicamente que dice, mire, ojo, esto es muy importante, todo lo de la ECA2. Por favor, no suspendan ese tratamiento. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene falla cardíaca y usted lo suspende, va a haber recaída, generalmente más del 44% de los pacientes. Se puede aumentar el riesgo de infarto y de mortalidad en aquellos que ustedes les suspende y puede haber crisis hipertensiva. Todo eso, digamos, está en el mensaje del artículo y nos dice pues que en el momento hay una evidencia pues un poco conflictiva, pero digamos que no nos invita para nada a suspender estos medicamentos y ya con losartán por lo menos se publican algunos estudios donde hay beneficio al usar estos medicamentos y la parte pulmonar. Y esto es Profe, bien Rosmar, bonito. Rosmar, qué Sí, pena, lo interrumpo un poquito. ¿Podría poner la cámara frontal un momento? Digamos, sí, profe, lo veo. sí. Profe, digamos que hemos tenido, digamos, bastante inconveniente con la imagen, pero no sé si es posible. eh, Hablemos así, usted se apoya de la presentación, profe, y ¿qué le digo? Para pues estar frente a frente con la gente y al final le pasamos toda la bibliografía. ¿Es posible pasar la bibliografía a todos los chicos? O sea, pasarle un link Sí, para que sí, no puedan hay ver problema, no hay todos problema. los. No Vale, hay problema, no vale, hay profe. problema. Dale, usted apóyese de la presentación y nos va hablando de frente y lo vamos viendo y demás, profe. Me parece una solución porque no se está apreciando la presentación porque se pixela, ¿yo? Entonces no sé Vale, si perfecto. le parece. Ok, profe. Listo, entonces mira, lo que quería mostrarles es básicamente que en esta bibliografía, que es muy reciente también, nos muestra cómo el usar ARA2, sobre todo ARA2, y ahí ponen irbesartán, ponen valsartán, losartán, y realmente parece que esos pacientes hipertensos que tenían este manejo, pues tienen una menor probabilidad de tener una infección pulmonar severa. Wow. También en cuanto a mortalidad, nos muestran que son neutros, es decir, no se aumenta la mortalidad por usar ARA2, sobre todo este paper es sobre todo para ARA2, y pues nos dicen que cuando nosotros vamos a tratar a estos pacientes, realmente pues se hace un manejo sintomático de soporte ventilatorio, y pues no invita para nada a suspender estos medicamentos. Y mira que ya hay unos grupos proponiendo que de hecho para atenuar la infección pulmonar, de hecho deberíamos ponerle un Claro. ARA2. Eso digamos está
Eso está, digamos que estudiándose y todavía nos falta todavía mucha más evidencia. Entonces voy a poner acá un momentico brevemente. Miren ustedes acá los aspectos claves a tener en cuenta, que es miocarditis, los medicamentos usados para el QT, consideraciones para manejar el infarto y la falla. Entonces miren ustedes, les voy a mostrar acá que cada vez se reportan más casos de miocarditis. De hecho, hay un caso que fue el primero, este fue el primer caso que nos reportan desde China y nos dicen que era un paciente joven de 37 años, debuta con disnea, dolor torácico, pero hace cambios del electro y hace elevación del ST. O sea, prácticamente simula un infarto, eh, lo llevan a arteriografía, la lesión no tiene lesiones, miran la parte pulmonar y pues el compromiso pulmonar es bien amplio, tanto en radiografía como en TAC, y el paciente está hipotenso, se le hace un ecocardiograma, tiene dilatación de los ventrículos, una FEBI del 27%, es decir, el Wow. COVID hace lo mismo que hacen muchos virus que conocemos del miocarditis, hace una inflamación y una dilatación aguda, con caída de la función ventricular. ¿Qué hacen ellos? Lo tratan básicamente con metilprednisolona y con inmunoglobulina. Ya hubo un caso en Cali, un amigo cardiólogo que trabaja en falla cardíaca en Clínica Dime, y me cuenta que tuvieron un caso de miocarditis y usaron el mismo esquema. Y la recuperación es tremenda. Entonces, miren ustedes acá, este es el caso que lo reportan ellos, son un grupo de los chinos. Miren ustedes que en la parte de acá se ve un compromiso severo con dilatación de las cavidades tras más o menos 2 semanas de manejo. Miren ustedes que el corazón vuelve a un tamaño normal. Acá la tomografía tenía derrame pleural, compromiso en vidrio esmerilado. Acá está muy pequeño, pero cuando ustedes lo vean en el artículo van a ver que hizo una elevación franca del ST y al pasar los días ya mejora el ST totalmente y mejora la función ventricular. Ok. Entonces, digamos que es muy interesante eso que nos reportan. Recientemente los colombianos, la parte de infectología, en su revista Infecto hace unos días, así, la semana pasada, publicaron sus guías de manejo. Y pues miren ustedes que ustedes la pueden revisar, está gratis, la han difundido ampliamente, es bien extensa, pero miren ustedes que cuando hay pacientes que se hospitalizan, ya sean en UCI o en sala general, se está usando mucho la combinación de hidroxicloroquina y de lopinavir, ritonavir. Y los españoles, por ejemplo, están usando acitromicina en sus esquemas. ¿Qué pasa con todo esto para los cardiólogos? ¿Qué nos preocupa? Es la prolongación del QT. Ustedes ya saben que El QT es, el QT corregido, acá el profesor Raudy es maestro de electro y ha explicado cómo se saca el QT, pero quiero mostrarles acá nuevamente con mi cámara frontal que la Sociedad Colombiana ya ha puesto varios de los papers y las posiciones. Este es del Colegio Colombiano de Electrofisiología. Lo mismo, lleva unos días de publicado y es bien bonito porque, ojo, nos están reportando que se alarga el QT, que ya hay arritmias ventriculares y muerte súbita. Acá en ese mismo artículo, en esa misma guía, que ya les voy a dar el link, está cómo medir el QT. Está cómo medir el QT con la fórmula de Basset, que midamos el QT desde el inicio hasta el final, que midamos el intervalo RR, que utilicemos la fórmula y que lo hagamos sistemáticamente. Se debe hacer una evaluación sistemática a todos los pacientes. Miren ustedes que nos muestran todo lo que puede prolongar el QT y producir la llamada torsión de puntas o fibrilación ventricular también. Y pues básicamente las alteraciones de los electrolitos como hipocalcemia, hipocalemia, hipomagnesemia y la utilización de múltiples medicamentos y comorbilidades. De hecho ya hay un puntaje del American College en donde a medida que uno va viendo comorbilidades y situaciones, pues más se alerta que el QT se pueda prolongar. Y nos pasaría finalmente esto que vemos acá, diferentes morfologías de taquicardia, torsión de puntas, fibrilación ventricular y muerte súbita. Es raro, realmente cuando ustedes miran las cohortes que nos reportan, es bastante raro que esto suceda y este mismo artículo, vuelvo y les digo, al final les voy a dar la bibliografía, nos dice qué hay que hacer, básicamente si es hombre o mujer, recuerden ustedes que las mujeres tienen el QT muchísimo más prolongado, pero hay un número mágico que es 500. Si está por 500. encima de 500 milisegundos, alto, paremos cloroquina, citromicina, todos estos medicamentos porque el riesgo de fibrilación ventricular es alto. Hay que medir los electrolitos.
¿sí? Y realmente nos va hablando también del delta, si se prolonga más de 60 milisegundos el QT o realmente se aumentó a más de 500, pues pausar, vigilar cada 48 a 96 horas y siempre mirando los electrolitos. Entonces, para que la amplíen, allí está. En cuanto al manejo del infarto, realmente está bien bonito y sencillo. Todas las guías colombianas quedaron cortas y útiles. Básicamente lo que se está haciendo a nivel mundial, ¿qué es? Que el infarto se está manejando de forma conservadora. Es decir, si es un infarto con elevación del ST, hay que mirar si de verdad la sala de hemodinamia en la que estamos cumple con todas las características para poder ser llevado a cabo un procedimiento de hemodinamia, es decir, debe tener adecuada ventilación, pero si ustedes cuando lo revisen en sus casas, pues vamos a depender si ya tenemos un paciente confirmado con COVID y si tiene neumonía. Generalmente desde que el paciente, pues ya se le confirme la neumonía y voy a volver a poner acá pues ya mi explicación. Si el paciente tiene neumonía severa, lo mejor es esperar a que resuelva el caso neumónico y luego se lleva a PCI y se mantiene el manejo médico avalado por guías. Sigamos, el paciente no nos da porque está muy inestable hemodinámicamente y las condiciones, pues definitivamente del paciente son de deterioro y hacia mal, pues nada que hacer, hay que hacer la intervención, pero digamos, la sala de hemodinamia debe contar con la adecuada ventilación, la protección de todo el grupo que hace el cateterismo debe ser la más idónea, pero realmente que se está fortaleciendo mucho el manejo médico. Ustedes Ok, van a profe. encontrar ahí en el suplemento que se está favoreciendo más la fibrinólisis. Obviamente, aquellos que estén con menos de 12 horas de síntomas. La ventana que siempre hemos manejado para infarto. Menos de 12 horas se favorece la trombolisis. O sea que acá, Ok. así tengamos centros de PCI primaria, por ejemplo en Chayo tenemos PCI primaria en Bogotá, pero debido a esta pandemia se va a favorecer la trombolisis. En este mismo apartado del Colegio Colombiano de Hemodinamia, ellos ponen un repaso de cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de trombolisis. Es decir, hay que hacer todo el checklist que nosotros ya conocemos por guías, pero los hemodinamistas nuevamente nos lo han puesto para que lo repasemos y pues realmente definir si se hace una trombolisis. ¿Qué puede pasar? Lo mismo que en otras guías. Si usted hace la Sangrado. trombolisis y falla, pues debe ir a una PCI de rescate y nada que hacer. Nos toca ir riesgo-beneficio a hacer la PCI de rescate porque si no, pues el paciente tendría un curso no adecuado. Pero si fue exitosa, usted debe esperar más de 48 horas o incluso diferir la PCI lo más que pueda en esta época de pandemia. Entonces se va a favorecer el paciente más crítico. Ahí también está un esquema, voy a ponérselos aquí brevemente. Este es el esquema de infarto sin elevación del ST de estas mismas guías. Si ustedes se dan cuenta, se favorece nuevamente el manejo médico y solamente aquellos que estén aquí en este grupo de alto riesgo de inestables son los que se van a favorecer a PSI. De resto, la mayoría van a ir a manejo médico y solo algunos después se les va a programar un ecocardiograma, según la evolución se le va a hacer un cateterismo cardíaco, pero en conclusión vamos a favorecer el manejo médico y la condición del paciente es la que nos va a determinar qué vamos a hacer en cuanto al cateterismo. También salieron las recomendaciones hoy, esas están, mejor dicho, súper calientes del capítulo de falla cardíaca. ¿Cómo vamos a manejar el paciente COVID con insuficiencia cardíaca? Están súper completas. Realmente creo que nosotros internamente en el grupo de COVID-19 estudio les mandé, por lo menos yo, una gran cantidad de artículos españoles de cómo abordar a estos pacientes. Pero ya el capítulo de falla tiene, como siempre, el capítulo de falla se ha caracterizado por ser de los más académicos, o el más académico de toda la Sociedad Colombiana de Cardiología, y ya están todas las directrices para que lo revisen con calma en sus diferentes centros. Entonces, voy a ponerles acá un momentico la cámara. Esta es la publicación, es de hoy, ¿sí? El capítulo de falla cardíaca y nos dicen toda la ruta, lo mismo que está en la guía de infectos, si tiene síntomas respiratorios, ojo que ese paciente se puede confundir porque pues, puede tener fiebre, tos y disnea, que tiene un paciente con una descompensación común y corriente, pero le vamos a pedir todo lo que las guías de infecto nos dicen, LDH, dímero de troponinas, NT-proBNP y todo lo que sale en las diferentes guías. Nos va a decir, mire, acá hay una comparación, podemos tener clínica de COVID y clínica de falla cardíaca, ¿sí? Y linfopenia que se ve característicamente en COVID-19, en falla cardíaca pura no.
péptidos natriuréticos muy elevados se van a ver más que todo en falla cardíaca. Cardiomegalia se puede ver en las dos, y si hay un cuadro de miocarditis aguda por ahí concomitante, ya. El vidrio esmerilado se puede ver en los dos. ¿Cuál es la diferencia? Que en falla cardíaca se va a ver de forma central, mientras que en COVID-19 el vidrio esmerilado ilustrado es periférico. Esa va a ser una de las principales, digamos, diferencias. Y acá nos dicen los cuadrantes de Stevenson, que tanto nos gustan y que toda la vida lo hemos usado para manejar falla cardíaca. Miren ustedes que realmente, si es cuadrante A, se debe continuar el sacubitril valsartán, el IECA o el ARA2, o como estemos tratando a ese paciente, y pues tratar de aislarlo y de que no esté pues compartiendo con mucha gente, y evitar la suspensión de medicamentos para no precipitar crisis. En el cuadrante B, lo mismo como manejamos al cuadrante B de falla cardíaca. Miren que estamos favoreciendo un seguimiento telefónico y cada vez más el uso de telemedicina. Y en el cuadrante C, ojalá no tengamos que hospitalizarlo, podríamos hacer uso del hospital D, el hospital día y nootrópicos intermitentes, y el cuadrante L, pues mejorar la volemia y disminuir la dosis de diurético. Básicamente lo mismo, pero adaptado a nuestro medio de pandemia, favoreciendo la telemedicina. Finalmente, ¿qué les recomiendo? Esto está pues por lo menos en mi página de Instagram, que es la puesta al día, la publicamos, fuimos los primeros en ponernos la 10 con la parte de COVID y cardiovascular, y decir, Profe, miren lo que está saliendo, y hicimos un gran resumen con un amigo infectólogo, Sergio Remolina, con mi esposa Irma Méndez, con Alejandra Gallego, que es fellow de cardiología del Hospital San Ignacio, y pues redactamos esto que está bien bonito para que lo revisen. Este es el link, miren ustedes acá, ustedes entran a la página de la Revista Colombiana de Cardiología, repcolcar.org. Aquí van a encontrar todos los documentos de los que yo les hablé: fibrinolisis, recomendaciones para electrofisiología, recomendaciones para el síndrome coronario, recomendaciones y tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Todo está allí, ustedes lo pueden entrar y los pueden descargar en PDF, todo lo que les he hablado el día de hoy, y las ok, dudas que tengan, pues nos las pueden preguntar acá ok. por el externo. Entonces, como conclusiones que tenemos, estos pacientes de COVID son muy propensos a tener enfermedad cardiovascular, Profe, y vale, dale. dejemos sus conclusiones puntuales para el final, ¿le parece? Para que nos Perfecto, haga al final una conclusión y un repaso de todo. de ¿Le, una. le- le parece buena idea? Porque pues Perfecto. evidentemente la presentación es bien puntual y nos deja todas las conclusiones y de pronto pueden surgir algunas preguntas de ellas. ¿Le parece la idea, Perfecto, profe? perfecto, Bueno, profe, perfecto. mire, una de las cosas por la cual nosotros decidimos crear este grupo es porque la información que sale día a día es muchísima. Evidentemente, pues no podríamos definir. Chicos, no se preocupen que al final le vamos a pasar todos los artículos. Al final del live le vamos a decir en el link para que los puedan descargar. Pero, profe, una pregunta. ¿Cuál es la manifestación cardiovascular más frecuente del COVID-19? ¿Cuál es? Pues en cuanto a paraclínicos, es la elevación de troponinas. De hecho, si ves, ya sistemáticamente las guías de infecto nos están proponiendo que midamos troponinas. Y arritmias. En cuanto a la parte clínica, lo que más se está viendo arritmias, y de las arritmias que están describiendo más es exacerbación de, por ejemplo, fibrilación auricular con ¿Ok? respuesta ventricular rápida, arritmias ventriculares que prácticamente se favorecen por todo, que es decir, Ok. comorbilidades y la medicación que estamos usando para tratar el COVID. Eso, dolor Ok. torácico, se ¿Típico, está viendo típico el dolor muchísimo. torácico, profe? El ¿O dolor atípico? torácico es muy inespecífico, y eso ya hemos visto Ok. pacientes, y no es el dolor típico de enfermedad coronaria, pero sí es un dolor torácico que tiene diferentes características, pero es intenso porque puede haber miopericarditis, es decir, no solo el miocardio, sino que Wow. hay derrame pericárdico asociado también. Básicamente esas son las que tenemos. Entonces Ok. esas son las que tenemos que tener muy claras, no solo quedarnos con lo respiratorio, sino que ese paciente puede debutar con arritmias, fiebre, dolor torácico y una pues disnea, que sí realmente es una gran proporción. Ok, profe, quiero que nos dé una conclusión y nos dé una respuesta clara porque a pesar de todo lo que usted ha dicho, esto ha generado muchas confusiones. Tengo un paciente, 75 años, hipertenso diabético. El paciente toma metformina, se aplica insulina y está recibiendo losartán 50 miligramos cada 12 horas. El paciente tiene un proceso gripal, le diagnostican COVID. ¿Le tienen que retirar el tratamiento o debe continuar con el mismo? O sea, puntual. ¿Qué debemos de hacer nosotros como médicos internistas, como médicos generales o como médicos de la urgencia? Por ahora la recomendación es continuar la medicación.
Yo creo que eso sí es muy puntual. Mira, si ustedes ven en la recomendación de los europeos, de los españoles y ya de nosotros al interior en Colombia es continuar la medicación. Si de pronto suspendemos ese losartán, por ejemplo, el que tú me dices, puede haber crisis hipertensiva o exacerbación de falla cardíaca. Y Ok, la bibliografía que les dejé ahí hay una gran tendencia a que los árados podrían tener un efecto protector. Eso no está recomendado, no me atrevo a sellarlo en mármol, pero sí parece haber un efecto protector de los árados. Los dejamos a ojo cerrado, a menos de que la condición hemodinámica no nos dé. Es decir, un paciente que progrese a choque, que esté en UCI, pues toca suspenderle todos los vasodilatadores. Pero si no es eso, hay que dejárselo. ok. Bueno, ojalá pues los resultados sean positivos porque pues esto nos daría unas mejores expectativas a los pacientes con falla cardíaca. Profe, usted dijo algo muy importante en la fisiopatología y es básicamente lo siguiente. Se ha hablado de algo que se llama cascada de citoquinas o cascada inflamatoria. Y a pesar de que mucha gente crea que eso no es absolutamente nuevo, porque los pacientes sépticos o los pacientes en sepsis lo que hacen es eso. ¿Cómo se define sepsis? Pues una respuesta disregulada del sistema inmune frente a un proceso infeccioso. Incluso recientemente se popularizó un video de un español en donde él hablaba de un síndrome de activación macrofágica. Todos También. tenemos claridad que los macrófagos básicamente se activan por interleuquina 1, interleuquina 6 y interferón. En estos pacientes, profe, nosotros que tenemos una respuesta inflamatoria voraz de citoquinas y demás, en los estudios que se hicieron en China, los reportes que tenemos de Italia, las valoraciones que tenemos en España, ¿cómo se valoró el daño miocárdico? Troponina, electro, ecocardiograma, resonancia, perfusión cárdica o cuál es el método más útil y qué tenemos nosotros a la mano para evaluar la lesión miocárdica en los pacientes con COVID-19. Sí, de hecho, miren, esa parte también quedó allí en las guías que salieron hoy, en la parte de recomendación del capítulo de Falla, pero básicamente lo más importante es la elevación de la troponina. Los chinos también Ok, pusieron la CKMB, pero nosotros digamos que a nivel casi que mundial es más la troponina. El NT-proBNP que se ve ¿Cuál, marcadamente cuál elevado. troponina? ¿Cuál troponina? ¿Cuál pedimos? No, la troponina Ok. I de alta sensibilidad, que es la que Profe, ya tenemos en la mayoría de sitios. recuerde que no todos somos cardiólogos como usted, ¿no? O sea, es para que nos Correcto, ilumine correcto. el tema, porque yo digo, bueno, mejor le pido una T, ¿no? Mejor le pido una I ultrasensible. Es para que nos... Realmente, aunque si somos sinceros, la que tengas a la mano porque te va a salir elevada. Ok, Entre más profe. elevada tengas, lo que nosotros estamos proponiendo es por lo menos hacerle un ecocardiograma. Si tú tienes Ok, marcadores como troponina muy alta, dímero D muy alto, LDH muy alta, NT-proBNP muy alto, el riesgo de que ese paciente haga lesión cardíaca durante su evolución es alto. Entonces, ese paciente, vamos a ir a mirarle un ecocardiograma porque seguro que de pronto ese empeoramiento del edema pulmonar, de la parte respiratoria y de la parte hemodinámica puede ir de la mano de un deterioro cardiovascular. Entonces, va de la ok, mano estos biomarcadores elevados y un eco. No se puede hacer cosas invasivas en el contexto de COVID. Yo hace ok, poco, hace 2 días, publicamos una puesta al día miocarditis fulminante, está ahí en la página de Instagram, y promovimos, por ejemplo, cosas como biopsia endomiocárdica. Para este contexto no. Resonancia requiere un protocolo largo, ¿sí? Y de pronto no todos los sitios lo tienen. Y de ok, pronto, pues es difícil en el contexto de COVID que estamos minimizando contaminación, ponernos a hacer una resonancia. Podría llegarse a hacer, pero con el solo ecocardiograma y troponina, la que tengas a la mano, ok. idealmente I, de alta sensibilidad, pero la que tengas y altamente elevada, y si puedes pedir péptidos natriuréticos también. Profe, o sea que, por ejemplo, tengo el paciente con COVID, la troponina está positiva, le pido el ecocardiograma, pero si la troponina inicial del paciente me sale negativa, ¿sería prudente pedir un ecocardiograma también? No, en este momento no, a menos de Ah, que ok. la clínica te diga, ¿sí? O de pronto le tomaste una radiografía y una gran cardiomegalia, pero casi siempre va de la mano. Va de la mano, lo que más estamos viendo es que va de la mano. Por ejemplo, lo que nos reportan los chinos es que van de la mano entre troponina más alta, vas y mira la radiografía y la radiografía también se ven las cavidades bien dilatadas. Ahí sí se justifica un ecocardiograma, digamos resonancia, cosas más, no. O de Ok, pronto tú ves que ya están haciendo muchos TAC de tórax para ver el vidrio esmerilado y todo.
Ahí mismo podrías ver refusión pleural, pericárdica y dilatación de cavidades. Y eso te Oh, orienta y te vas a un eco. profe, hay algo muy particular y digamos que uno de los temas que más me apasiona a mí como internista es el tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo pulmonar se parece mucho a un infarto y puede producir inversión de las ondas T de B1 a B4 y puede elevarme troponina y puede elevarme péptidos, ¿cierto? ¿Cómo diferencio Correcto. yo o de qué me ayudo cuando ya tenga esas dificultades entre diferenciar una cosa del otro? Porque también se está reportando una gran cantidad de tromboembolismos pulmonares que, digamos, es una manifestación pulmonar, pero cardiovascular, porque tiene repercusión a nivel de la hemodinamia del ventrículo derecho. ¿Cómo diferencio o de qué me ayudo para diferenciar una cosa de la otra, profesor? Aparte del Oye, dímero, porque el es insensible en estos casos. tienes toda la razón. Correcto. Acá el problema es que tenemos ese factor de confusión y es que el dímero D, pues, lo está elevando el COVID de forma significativa. Habría que llenarse de diferentes parámetros, es decir, esto sí es a la cabecera del paciente. Ok, Si ves que la gasimetría va peor y que, digamos, la hemodinamia va peor, lo primero y lo que estamos haciendo, y eso está vigente en las guías de tromboembolismo, es el ecocardiograma. O sea, el ok. ecocardiograma, y Para más en todos. este contexto, te va a ayudar, porque ¿qué vamos a ver? Dilatación de cavidades derechas agudas, vamos a ver interdependencia ventricular, y es que el septum empieza a comprometer al lado izquierdo, y vamos a ver pues el signo de McConnell, que pues es básicamente compromiso sobre el ventrículo derecho, todo digamos que enfocado a cavidades derechas. Si tú tienes un dímero D muy alto, pero tienes un ecocardiograma normal que no te dice que las cavidades derechas están dilatadas, la probabilidad de que ese paciente tenga tromboembolismo pulmonar es muy baja. Muy bajo. Ok. Debes de tener un compromiso, y más en época donde no estamos haciendo cosas invasivas, el ecocardiograma te saca de dudas. Con el ecocardiograma suficiente. Ok, profe. Profe, se habló de miocarditis. Estamos frente a un beta coronavirus, que es el SARS coronavirus tipo 2. Eh, ¿Qué se sabe? Y es muy importante decir esto porque probablemente muchos de nosotros, el doctor Cárdenas, usted, mi persona, el doctor Salvador, hemos hecho aquí aseveraciones que probablemente mañana vayan a cambiar, porque esto está claro, aquí nada está completamente dicho. Hasta ahorita son cosas básicamente conjeturas que se hacen con la experiencia que han tenido los demás países. Usted habló de que la miocarditis que está haciendo el coronavirus es muy similar a otros virus. Por ejemplo, el adenovirus, que produce mucha miocarditis, Coxsackie, virus de hepatitis C, virus de VIH, del virus del VIH. ¿A cuál de todos estos virus se parece más? Y, digamos, el tratamiento en medicamento y dosis, ¿cuál sería, profesor? Bueno, realmente no hay una diferencia. Lo que se ha diagnosticado es por el contexto. Por ejemplo, uno lee este reporte que yo les mostré ahí en la diapositiva y llegan y le hacen un panel viral, que es lo mismo que estamos haciendo actualmente en Colombia. Se le hace un panel viral porque pues puede ser de todo, hasta una influenza puede también estar allí. Entonces, no podemos decir que hay algo típico del COVID y miocarditis porque realmente lo que nos va a hacer el diagnóstico es el contexto clínico, la dilatación de cavidades y la elevación de biomarcadores y que el paciente sea COVID positivo. Ya, Ok, eso simplemente no va a haber, hasta el momento no hay un factor diferenciador. Vemos que ya muchas sociedades nos han dicho a nivel mundial, a todos, ya hay como, ya tú ves que hay un informe que dice como estamos hasta ahora ganando experiencia, por favor, todo lo que vean, publíquenlo. O sea, si empezamos a ok, tener casos de miocarditis, empecemos a publicarlo y llenamos una base de datos de qué diferencial tenía el COVID versus otras. Hasta el ok. momento nada. Ah, ¿Qué se está usando y qué tenemos en Colombia? Metilprednisolona e inmunoglobulina. Realmente se hacen pues pulsos y se lleva 4 a 5 días de utilizar esta combinación, y digamos que se está viendo que los pacientes regresan, que el corazón mejora de tamaño, que todos los parámetros de biomarcadores mejoran significativamente con la combinación de estos dos. Se proponen también algunos antivirales, y de hecho algunos mencionan el Remdesivir y otros, pero por ejemplo en Colombia no Remdesivir, lo no lo tenemos, no lo tenemos. tenemos. Remdesivir, No lo ok. tenemos, pero ya hay países usándolo, sobre todo en este caso de En España, miocarditis. España tiene Es Remdesivir. Claro que sí. Profe, una pregunta, porque nosotros siempre hablamos de falla, de infarto, de troponinas. En teoría, un examen muy útil para la miocarditis es la resonancia magnética, porque evidencia bien el miocardio. No, no invasivo, estamos hablando de no invasivos. correcto. ¿Cómo le hago el diagnóstico al paciente de una miocarditis viral? ¿Cómo se lo hago? Sí, no, pues realmente En la este caso, ¿qué resonancia hay? En este caso del COVID. va a ser muy similar a todas, va a ser muy similar a todas, y es que la miocarditis produce como tal, sea que sea la etiología,
un patrón de realce tardío en donde se va a afectar el miocardio. Generalmente puede ser miocardio o incluso puede ser transmural, parcheado, difuso, ¿sí? Puede tener diferentes patrones, pero generalmente cuando nosotros vemos que tiene una etiología infiltrativa, suele ser más subendocárdico. Cuando es O- isquémico, subepicárdico. ok. Entonces, hay que entrar a mirar qué patrón es, pero puede tener muchísimos patrones y quizás no hay una diferencia por COVID. Todos los virus pueden hacer el mismo patrón y nos da. Hay unos criterios muy recientes que los mencionamos también en la puesta al día, que son los criterios de Lake Lewis y están los criterios de Dallas. Pero los de O- Lake Lewis son los de resonancia específicamente y nos va a decir que él va a tener realce tardío, intramiocárdico y va a tener derrame pericárdico. Si hay derrame pericárdico, eso aumenta la sensibilidad y especificidad muchísimo. Y ahí uno ya puede decir que hay una miocarditis sí o miocarditis. sí. Ok. Bueno, profe, nosotros estamos trabajando en la misma clínica. Afortunadamente no nos hemos cruzado. Usted sabe que yo soy internista de Cobos y hoy nos pasaron un comunicado porque lo que se ha determinado es que para el inicio de los medicamentos, muchas personas, incluso en un video en donde yo hablé de la hidroxicloroquina, la citro y la cloroquina, en donde fui un poco enfático y me tornaba un poco molesto, era porque todo el mundo me lo estaba pidiendo, o sea, que lo hiciera de esa manera. Algunas Sí, personas creen que todavía las quininas no producen eventos coronarios, que los macrólidos no tienen efecto en el QT. Entonces, una de las recomendaciones que nos han dado es que antes de iniciar el tratamiento se haga una mini junta, infectología, neumocardio y medicina interna para que se determine el inicio de la terapia. Profe, yo quiero que usted nos diga algo. Todos sabemos, y esto siempre lo digo en mi charla, que las mujeres tienen larga tres cosas, ¿no? Tres cosas. El pelo, las uñas y el QT. El QT, porque en teoría el QT corregido en las mujeres es hasta 4,50 y en los hombres hasta 4,40. Pero vamos a hablar de un margen de seguridad que usted nos dijo, 500. ¿Qué hacemos, profe? O sea, ¿cómo nosotros podríamos determinar? Porque probablemente no todas las instituciones pueden hacer una mini junta, no en todas las instituciones cuenten con un cardiólogo permanentemente. ¿Qué hacemos, profesor? ¿Qué hacemos en ese caso? Tomamos el electro, medimos el QT, cogemos el celular, sacamos el QT corregido, tenemos un QT de 4,80. ¿Cuál es el paso a seguir? perfecto. Entonces, mira, ahí van a poner unos en el artículo que les dejo que va a estar ahí en la página de la Revista Colombiana de Cardiología, y es que en hombres con mayor a 460 y mujeres mayor a 480 ya se prende una alarma. Ok, ¿Cuál es la alarma? Pausar de pronto la dosis de cloroquina. Eh, lo principal es corregir electrolitos, porque lo que más se ve es que el problema es de electrolitos y al corregirlos mejora todo. Y vas vigilando cada 48, entre 48 y 96 horas después de la primera dosis, ¿sí? O sea, ahí todavía no te prohíbe usar la cloroquina ni la citromicina. El que la prohíbe es cuando ya es mayor a 500. Entonces, cuando ya es mayor a 500, primero haces una lista de verificación. ¿Qué medicamentos está recibiendo mi paciente? Entonces, cuando yo miro qué medicamento está recibiendo mi paciente y resulta que tengo uno que prolonga el QT, qué sé yo, se me viene a la cabeza ahorita mi metoprolol, arona. metoprolol, El metoprolol, que, profe, pongamos, metoprolol. y Bueno, entonces si te, amiodona, ¿está a bien? mi arona, sí, entonces pues tú dices, quitemos la mi arona, quitémosle todo Ok, eso y corrige los electrolitos y estás midiendo cada 48 horas el QT y los electrolitos, ok, corriges todo. ok. Y eh, ojo que cuando está mayor a 500 el riesgo de arritmia ventricular es muy alto, entonces ahí es donde debemos parar. Pero si está en ese gris de mayor a 480, ahí es donde simplemente o puedes pausar una dosis o simplemente corregir y observar nuevamente a las Vigilancia. 48 horas qué pasó con el QT. Y si el QT está por debajo de 460 en hombres y por debajo de 480 en mujeres, se puede hacer la terapia sin problema. Fórmula Ok, de Basset es la recomendada allí. Ustedes sí. la tienen en los calculadores o ustedes la pueden hacer ahí juiciosos sacando la raíz cuadrada y toda la fórmula. Es súper fácil y ya, hacerlo a todos, que se vuelva sistemático. Bueno, chicos, recuerden que cuando nosotros hablamos de electrolitos a nivel cardíaco son básicamente cuatro: sodio, potasio, calcio y magnesio. Correcto. Los tres más importantes para el QT son el magnesio, el calcio y el potasio. El potasio de pronto no tanto.
Pero recuerden siempre lo Sí, el siguiente. potasio es súper importante, sí. Recuerden siempre lo siguiente, que todo lo que disminuye alarga el QT, o sea, la hipopotasemia, la hipomagnesemia y la hipocalcemia alargan el QT. O sea que probablemente lo que tengan que corregirse es un trastorno en la disminución de algún electrolito. Profe, ahí me nace una duda porque usted habló de un caso de un paciente que podría tener amiodarona, pero aquí le voy a poner el caso. El riesgo de adicionar dos medicamentos que alarguen el QT es un riesgo acumulado, o sea, produce Sí. mayor riesgo de que se alargue el QT, o sea, ponerle hidroxicloroquina más acitromicina. El riesgo es mayor Uy, en el ese es una bomba, claro. Uf, Es ok, un esquema usado mucho por los españoles y debo decirte que los españoles, si tengo un amigo, yo que ya vi en el chat que estaban diciendo que si buscábamos a alguien de España, tengo un amigo en España, en Valencia, y se llama Oscar, de pronto nos está viendo, él está en Valencia y ellos han usado mucho esa combinación, reportan mejoría significativa, pero hay que estar midiendo el QT cada 48 horas para poder ok, hacer eso y que no, y como estás en UCI, pues mídele potasio, magnesio y esto. Que hay otra cosa que se puede usar, los beta bloqueadores acortan el QT, podría ser una opción también en esos pacientes que veamos un QT alargado. Nosotros lo hacemos mucho en la práctica, podría ser, pero lo principal en este caso es corregir los trastornos hidroelectrolíticos y quitar todo lo que vaya. Pero esa combinación hidroxicloroquina con acitromicina, con acitromicina, parece tener muy buenos beneficios. De todas maneras, si ustedes ven, el consenso colombiano dejó fue con lopinavir, ritonavir. Eso ustedes ven como en redes están realmente revolucionados porque hay muchos en desacuerdo de usar lopinavir, ritonavir porque el estudio pues no fue bueno. Realmente si vamos a la realidad, ese estudio no reportó significancia, pero pues el consenso colombiano decidió coger subgrupos y aceptarlo en su consenso, pero eso está allí. Yo creo que si usamos esa combinación tan potente, el QT toca estarlo mirando rígidos, por eso ya cada vez, ahorita está una tarea que estamos haciendo todos los días es repasemos cómo medir el QT y si no sabes cómo calcularlo, no se lo pongas. Y ok, así menos, es. tú ves, Rowdy, que días anteriores hubo un infectólogo que se metió en líos en Cali porque Cali. sugirió que prácticamente todo el mundo tenía que tomar cloroquina. Después, obviamente, él no lo hizo así, no fue malintencionado para nada. Una mala interpretación de lo que él dijo, Una porque mala interpretación y él ya aclaró todo, pero debemos estar atentos al QT y no, hay gente que tomando cloroquina porque sí, eso no puede ser, no puede profe, ser esa práctica. nos quedan 5 minutos, de verdad, no sé si podremos seguir, si se nos corta, pues evidentemente seguimos, vamos a guardar esto. Tengo dos preguntas concretas que la gente habló mucho de ello. Profesor, desde el punto de vista de la definición de infarto, los pacientes que se infartan con COVID están en un infarto tipo qué? ¿Tipo uno, tipo 2, tipo 3? ¿Qué tipo de infarto están haciendo esos pacientes? Porque pudieran ser un tipo 2, porque pudieran ser un tipo uno, pero qué es lo que más estamos encontrando en estos pacientes, profesor? Pues ahora mira que sí se están viendo una gran serie de casos de infartos como tal tipo uno. Ok, Eh, lo estamos diagnosticando igual que siempre, con los cambios del electro, con el dolor típico, con las troponinas. Lo que yo te decía, lo que pasa es que la data está compleja porque muchos de esos pacientes se está favoreciendo es el manejo médico, es decir, la trombolisis si era con elevación del ST y si no mejora, pues nos vamos al cateterismo. Si por algún motivo nos vamos al cateterismo y no encontramos lesiones, tenemos dos opciones. O fue un infarto tipo 2 en un paciente que toca mirar el contexto, por ejemplo, está en UCI, soporte hemodinámico, noradrenalina, vasopresina, choqueado, pues tuvo un infarto tipo 2 por choque. ok, Pero puede ser que no, y puede ser que realmente lo que tenía era una miocarditis, un minoca, o sea, un infarto sin lesiones obstructivas, cuya etiología es una miocarditis, que como vemos ya la están reportando cada vez más por ok. la tormenta de citoquinas que ocurre en la infección por COVID. Básicamente, ¿qué nos va a exigir? Mira, prácticamente tenemos esa discusión todos los días con COVID o sin COVID. ¿Qué es infarto tipo uno y tipo 2? ¿Qué nos Ok, toca hacer? Clínica y llegar al cateterismo, porque el cateterismo es el que nos va a decir finalmente en qué estábamos. ok, Oscar, no sé si el doctor Oscar esté por allí. Me dicen que si se corta de manera bruta no se guarda. Entonces, cortémoslo porque está que se corta, ya estamos rozando la hora de intervención. No sé, profe, si cerramos, usted, no sé si Oscar está por allí o Salvador, para que corte, le tome un capture a las visualizaciones que hemos tenido, guarde y reiniciemos. No sé si están de acuerdo porque se nos corta y se pierde todo y la gente que llegó al final
y hablamos unos 10 minutos más, profe. Tengo dos preguntas concretas con respecto al infarto agudo del miocardio en pacientes que tienen COVID, porque hay unas, o sea, nos invaden muchas dudas respecto a la terapéutica. Entonces, cortemos y reiniciamos. ¿Les De una, parece, profe? Dale, de listo. una, de una. Oscar, mira, corta, tómale la captura de las imágenes, guárdalo y volvemos a iniciar para que no se nos borre todo, por favor. Ok, profe, nos vemos en un minuto. Listo, Listo. profesor. Si quieres, iniciarlo tú, esta vez. No, profe, inicien ustedes de allá porque para que quede en la Ah, cuenta bueno. esa grabado, si no quede en mi cuenta y Perfecto. estamos aquí desde la cuenta académica. Ok, profes.